Buen día, les habla Germán Marroquín, predicador católico de la diócesis de Florencia, Caquetá. Hoy quiero compartirles un tema interesante y quiero hablarles acerca del pecado. Creo que yo creo que hemos cometido algún tipo de pecado, llámese grande, pequeño, mortal, venial. Todos los hemos cometido, ¿sí? Todos hemos cometido algún tipo de pecado. Pero ¿qué es el pecado? El pecado es todo lo que separa al hombre de Dios. Aún lo que se considera bueno, después de que nos separe de Dios, eso se llama pecado. Y lastimosamente uno siempre se excusa en que Dios es bueno, en que Dios me ama, en que Dios es misericordioso, en que Dios es bondadoso, en que Dios esto, en que Dios aquello, en que Dios lo otro. Pero lastimosamente, aunque lo veamos así, Dios es así, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, pero el pecado trae unas consecuencias. La Biblia dice en Gálatas el capítulo 6 que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que lo que usted decide sembrar, eso es lo que va a recoger. Si sembró odio, odio va a recoger. Si sembró esperanza, esperanza va a recoger. Si sembró mentira, mentira va a recoger. En la Biblia hay un sinnúmero de casos que se muestran cómo el pecado se transmite generacionalmente. Como papá fue mentiroso, entonces su hijo era mentiroso, ¿sí? Entonces el pecado trae unas consecuencias y no podemos eludirlas, porque esas consecuencias son a raíz de nuestros actos, de lo que nosotros mismos decidimos hacer. Se hace necesario que el hombre sea consciente que en la medida que sus actos desagraden a Dios, es necesario que los deje de hacer. Tenemos que tener en cuenta que el pecado tiene tres, diríamos yo, situaciones a las que lleva al hombre, a las que termina perjudicando. Y uno, el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que tú piensas, siempre, absolutamente siempre te va a llevar más lejos de lo que tú piensas. No, pero es que es un café, no, pero es que es un hola, no, pero es que es un WhatsApp, no, pero es que es esto, no, que es una salida al cine, pero siempre te va a llevar más lejos de lo que tú piensas, ¿sí? El pecado generalmente comienza aquí. El ladrón, antes de ser ladrón, primero piensa qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, y después de tener un plan en su cabeza, entonces que lo lleva a acción. Así es el pecado. El pecado comienza aquí diciendo, uy, qué bonita, uy, yo qué pudiera hacer, uy, yo cómo lo hiciera, o si yo mirara este, o si yo mirara aquel. Entonces ya comienza ese pecado a hacerse concupiscencia, y la concupiscencia, una vez sembrada en la mente, en el cerebro, engendra el pecado, y el pecado da luz a la muerte, que es lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que tú piensas. Por ejemplo, en el caso de David dijo, no, es una noche de sábanas con Betsabé. Una noche de sábanas, nadie nos ve, nadie se da cuenta, no va a pasar nada, yo soy el rey. Pero ¿qué pasó? Durmió con la muchacha quedó embarazada, vino y le dijo, mire rey, yo estoy embarazada. Y esto llevó a David a hacer otras cosas mucho más graves, porque lo llevó a apartarse de Dios. El pecado nos aparta de Dios, en todas sus denominaciones el pecado nos aparta de Dios. Llevó a David a apartarse de Dios. Llevó a David a cometer homicidio, porque la Biblia dice que llamó a Urías, el marido, el esposo de esta señora, y lo mandó a lo más duro de la batalla para que lo mataran. Y tercero, David se aleja completamente de la presencia de Dios. Por eso el Salmo 51, donde él expresa el reconocimiento a Dios, donde él expresa su dolor, y él dice, ten piedad de mí, Señor, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado, que está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Mira que él dice que contra Dios es el que ha pecado, ¿sí? No puede esconderse de Dios. Por más de que usted diga, me escondo de Dios, Dios no me ve, no seamos niños en esa manera de pensar, porque muchas veces pensamos de esa forma y no es así. Cuando una persona peca, segundo, perjudica a alguien más. Si fuera solo usted, no, yo solo yo. Pero mire que en el caso de David perjudicó a alguien más. Perjudicó a Urías, ¿sí? Perjudicó a esta muchacha.
Uno dice, no, es que yo tomo y me emborracho y hago y no, pero termina perjudicando. No es que yo me acuesto con esta o me acuesto con este, pero termina perjudicando a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu mamá, a tu abuela, a tus hijos. Dicen que por cada divorcio que hay aproximadamente 100 personas perjudicadas. Pero no damos cuenta de eso. ¿Sí? No nos damos cuenta de eso. Podemos ver un caso muy sencillo y es el caso de Abraham y su esposa, Sara. Nunca Abraham le había hecho un piropo a Sara, nunca jamás en la vida le había hecho un piropo, pero por primera vez Abraham le hace un piropo a su esposa y dice, oye, tú estás muy linda, iban descendiendo a Egipto, tú estás muy hermosa, si la ven, los egipcios me matarán a mí por quedarse contigo, entonces vamos a decir que tú y yo somos hermanos, es decir, se pusieron de acuerdo para mentir. Y en cierta forma eran, según las costumbres, eran medio hermanos. Así que la Escritura tampoco omite las medias mentiras o las medias verdades. La verdad es completa, o no se dice. Así que descendieron allá y precisamente Sara era una mujer muy hermosa, muy bella, y la vieron los egipcios y quiso el faraón dormir con ella, que Dios tuvo misericordia y no dejó con que se acostara con ella porque le vino un sueño y el faraón se da cuenta y le dice, oye, ¿por qué me has hecho esto? No me dijiste que eras tu mujer. No me dijiste que eras tu mujer. Entonces la Escritura dice que Faraón le dijo, mire cómo es el orden. Faraón le dijo, coge tus ovejas, tus vacas, tu gente y váyanse de aquí porque no los quiero ver. No quiero saber de ustedes, váyanse de aquí. Entonces mire qué culpa tenían las vacas de la mentira que había dicho Abraham y Sara. ¿Qué culpa tenían las ovejas de lo que había dicho Abraham y Sara? ¿Qué culpa tenían los otros de lo que había dicho Abraham y Sara? No, ellos tienen la culpa. Pero el pecado termina perjudicando a alguien más. Siempre perjudica a alguien más. ¿Cuántos hijos lloran la separación de sus padres? ¿Cuántos hijos lloran la infidelidad de sus padres? ¿Cuántos hijos lloran el pecado de sus padres? ¿Cuántas mujeres no lloran el maltrato de sus esposos? ¿Cuántos esposos no lloran? Aunque sea increíble de creer el maltrato de sus esposas. Porque suele pasar y el pecado termina perjudicando a los demás. Tercero, cuando una persona peca se le hace más difícil arrepentirse, más difícil confesarse, más difícil ir hasta allá, hasta donde está el sacerdote y decirle yo quiero arrepentirme de mi pecado. ¿Por qué? Porque el pecado avergüenza, porque el pecado termina avergonzando a la persona, termina haciéndola sentir mal, termina haciéndola sentir peor, termina haciéndola sentir pésima, termina haciéndole sentir de que no vale nada. Eso hace el pecado en la vida de una persona. Yo te aconsejo en el nombre del Señor Jesús, que si tú estás en pecado, cualquiera el que sea, te acerques a un sacerdote, que ubiques a alguien de tu confianza y puedas decirle y confesarte o hablar con él para que él te oriente y pueda decirte y puedas liberarte de esta cadena. Cuando una persona se confiesa, siente descanso, siente paz, siente tranquilidad. Cuando una persona se confiesa, puede tener la paz del Señor. Solo cuando una persona se confiesa. Es necesario que cuando una persona comete pecado necesita arrepentirse y necesita llegar a los pies del Señor. No nos dejemos dejar por el pecado. No nos dejemos contaminar por el pecado. ¿Sí? Recuerde que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Les habló Germán Marroquín Morales. Pueden escribirme a mi correo electrónico germanmarroquín2015@hotmail.com o pueden seguirme en Instagram como Germán Marroquín. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.